Muy bien, ahí están viendo la diapositiva. Sí, mi coronel, se ve. Ya en la última parte, donde dice básicas, tenemos la ofensiva, la defensiva y movimientos retrógrados. Es decir, vamos a estudiar las operaciones básicas convencionales de combate dentro de las operaciones tácticas. Miren, por favor, si me siguen. En la parte derecha tenemos básicas. No sé si están leyendo ahí de letras negras y en el fondo medio celestito, medio plomo. ¿No es cierto? ¿Me siguen en el gráfico, por favor? Costado derecho. Debajo del término de básicas está en el último cuadrito ofensivas. A su mano izquierda están defensivas. Más a su izquierda están retrógradas. Son operaciones retrógradas. Todas estas tres operaciones son básicas. Repito, las operaciones convencionales de combate básicas son la ofensiva, la defensiva y los movimientos retrógrados. Muy bien, entonces nos vamos a ubicar en lo que son las ofensivas. Cuando yo digo ofensiva, es sinónimo de atacar, de avanzar. Cuando hablo de defensivas, es sinónimo de quedarse y defender un territorio, un punto. Cuando hablo de movimientos retrógrados, quiere decir retroceder o ir hacia atrás, esperando mejores condiciones para pasar a la ofensiva, para nuevamente volver al ataque. El ataque es la ofensiva. Muy bien, entonces vamos a estudiar estas operaciones básicas. Por favor, no se olviden, la ofensiva, la defensiva y los movimientos retrógrados. Por favor, tomen nota. ¿Cómo andamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos ubicados? Sí, mi coronel. Ya, por favor. Donde dice básicas, viene de operaciones convencionales. Estas operaciones son de combate, son las operaciones tácticas. Muy bien. Entonces vamos a hablar de la ofensiva. Muy bien. Una vez que ya hemos hecho esto, vamos a hablar de la ofensiva. ¿Me están escuchando, por favor? ¿Me escuchan? Sí, mi coronel. Ya, muy bien. Entonces, es importante, yo les digo, que tengan su documento impreso para que ustedes vayan siguiendo. ¿Qué es la ofensiva? Por ahora no he cargado las ayudas, pero les voy a cargar las ayudas de instrucción. Pero tienen la lección ya en la plataforma Molde. No sé qué ha pasado, por qué no ha cargado las ayudas. Pero bueno, sigamos. ¿Qué es la ofensiva? Se llama ofensiva al conjunto de operaciones por las cuales se busca el enemigo. Eso, subrayen, se busca el enemigo. Se maniobra sobre él, subrayen, y se lo ataca para destruirle, capturarle. Mi coronel, perdón que le interrumpa.
Dime. Disculpe, ¿está compartiendo alguna diapositiva? Como hace rato es que de pronto dejó de compartir, al menos a mí no me sale. No sé si a alguien Sí. más le sale. No, he dejado de compartir Ah, porque... está bien, pensé que no se dio No, cuenta. porque les decía, por eso les decía que no he cargado diapositivas, no sé por qué, pero les voy a cargar, las otras lecciones les voy a cargar de todos, de la ofensiva, de la defensiva y del movimiento retrógrado. Sin embargo, ya tienen las otras lecciones en la plataforma Moodle para que saquen y puedan imprimir, y ahí sigamos la lección. Pero por ahora no tengo la presentación. ¿Está bien? Bueno, mi coronel. Ya. Entonces les decía que la ofensiva es el conjunto de operaciones por las cuales se busca al enemigo, se maniobra sobre él y se lo ataca para destruirle, capturarle o desorganizarle, ganando terreno, posiciones u objetivos que interesan a la decisión de la batalla. Creo que en el anterior examen les he dicho la suma de batallas que forman. ¿Quién me responde? La suma de batallas que forman. Una sola palabra. La suma de batalla más batalla, ¿qué es? Guerra. ¿Nadie? ¿Ah? Guerra. La guerra, pues la guerra es la sucesión de batallas. No se olviden, y esa era una pregunta corta del examen, y la puedo repetir porque tienen que saber. Muy bien, entonces, ¿qué decíamos de la ofensiva? Que es el conjunto de operaciones por las cuales se busca al enemigo, se maniobra sobre él y se lo ataca. ¿Qué entendemos por maniobra sobre él? Es decir, que para maniobrar, para realizar una maniobra debe haber juego, movimiento y choque. La maniobra es el juego, movimiento y choque. Entonces, el movimiento de la tropa, el choque, el disparo con disparo, fuego, movimiento y choque. Quiere decir que tiene que haber en el choque, tiene que haber fuego. A eso se llama maniobra. Y se lo ataca. ¿Cómo se lo ataca? Se lo ataca básicamente cuando el enemigo está solo, ¿no es cierto? Para destruirlo. Me refiero cuando está solo, es cuando no tiene seguridad y se lo destruye, ¿ya? Capturarle o desorganizarle. Normalmente cuando se lo ataca, se lo destruye, pero si no se lo destruye, se lo captura. Si no se lo mata, se lo captura. En última instancia, se lo va a desorganizar y cuando el ejército o las fuerzas enemigas se encuentran desorganizadas, entonces quiere decir que el enemigo se encuentra en retirada, que no tiene mando, quien les ordene, quien les manda, están sin cabeza. Entonces se tiene que aprovechar para continuar con el ataque. Si eso sucede, se debe ganar terreno, ocupar posiciones y objetivos que interesen a la decisión de la batalla. La batalla siempre va a tener objetivos, siempre va a fijarse objetivos. Muy bien. ¿Cuál es la misión de la ofensiva? Debe ser clara y concreta, visando los objetivos para alcanzar de manera de permitir la acción coordinada de todos los elementos. El comandante controla la operación asignando a sus unidades subordinadas objetivos físicos y direcciones de ataque. O sea, la misión de la ofensiva es la captura de objetivos físicos. Subraye, anote,
Pregunta de examen, ¿cuál es la misión de la ofensiva? Es la de capturar objetivos físicos y determinar direcciones de ataque, indicando la hora de ataque, línea de partida y distribución adecuada de las fuerzas y de los medios. Cuando yo tengo la misión de la ofensiva, debo fijar los objetivos, o 1, o 2, o 3. Debo fijar cómo llevar, por qué direcciones llegar a esos objetivos. Debo indicar a qué hora va a ser el ataque, a qué hora se inicia el ataque. ¿En qué momento se pasa la línea de partida? Ahí está LP, línea de partida. ¿Y cómo voy a distribuir las fuerzas y los medios? La distribución de las fuerzas y los medios está en función a cuál es mi táctica y cuál es mi estrategia a seguir para entrar al combate. ¿Cuál es la finalidad? Hemos hablado primero del objetivo, ¿no es cierto? Muy bien. En la conducción del combate ofensivo, el esfuerzo de ataque se orienta hacia las resistencias enemigas más débiles. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo ataco, debo atacar a las resistencias enemigas más débiles. No debo ir directamente a los objetivos más importantes. Primero debo ir por objetivos auxiliares, ¿no es cierto?, que me van a permitir alcanzar el objetivo final. No debo hacer primero el objetivo final y luego a los objetivos intermedios. No. Primero debo dar de baja a los objetivos intermedios y en última instancia debo atacar al objetivo principal. Luego, mis reservas se emplean para impulsar el ataque o para aumentar las ventajas obtenidas por las unidades de primer escalón. Normalmente, todas las unidades siempre tienen una reserva y esa reserva debe ser empleada en el momento más oportuno para atacar y destruir al enemigo. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la ofensiva? La finalidad de la ofensiva es la destrucción del adversario, la imposición de nuestra voluntad o la conquista del terreno que facilite operaciones. Por favor, tomar nota, anotar, subrayar que la finalidad de la ofensiva es la destrucción del adversario, la imposición de nuestra voluntad o la conquista de terreno que facilite operaciones futuras. Esa es la finalidad de la acción ofensiva. Hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones generales. Durante la ejecución de las operaciones de una acción ofensiva se debe tomar en cuenta los siguientes elementos. Hablamos de los fundamentos de la ofensiva. ¿Cuáles son? El objetivo, la maniobra, distribución de fuerzas, coordinación y control, flexibilidad, sorpresa, seguridad y plan de apoyo de fuegos. Esos son los fundamentos de la ofensiva. Tienen que ustedes conocer los fundamentos de la ofensiva. Por favor, tome nota que va a estar en el examen. Les voy a preguntar cuáles son los fundamentos de la ofensiva. Y ustedes me deben responder que son objetivo, maniobra, distribución de fuerzas, coordinación y control, flexibilidad, sorpresa, seguridad y plan de apoyo de fuegos. Esos son los fundamentos de la ofensiva, el objetivo. Ahora vamos a hablar de los fundamentos, vamos a explicar qué es el objetivo.
El término objetivo expresa de una manera general el fin que nos proponemos alcanzar y de una manera específica la porción de terreno a conquistar por una fuerza encuadrada en un sistema que realiza la maniobra o batalla. La conquista del objetivo es la materialización del cumplimiento de la misión. De una manera general, el objetivo debe reunir las siguientes características. Su conquista debe ser posible dentro de los límites de tiempo y espacio impuesto por la misión. Su conquista debe asegurar la destrucción del enemigo en su posición o la amenaza de su captura debe obligarle a abandonar. Otro elemento del objetivo debe permitir la convergencia de los esfuerzos. Otro debe ser de fácil identificación. Y el último, su ocupación debe facilitar operaciones futuras. Eso debe tener como características un objetivo importante. ¿Qué es la maniobra? Es la aplicación coordinada, armónica y combinada de los medios de acción para alcanzar un objetivo. La maniobra implica movimiento, lo que le da a la operación una característica de dinamismo y agresividad. Los tipos de maniobra ofensiva son, también esto deben aprender, anote por favor, el envolvimiento, el desbordamiento y la penetración. Esos son los tipos de maniobra ofensivos. Son el envolvimiento, el desbordamiento y la penetración. Seguimos hablando de la distribución de fuerzas, de las características de la ofensiva. Es la dosificación de las fuerzas adecuadas con la correcta utilización del terreno para la conquista del objetivo, actuando con la mayor potencia sobre un punto vital del dispositivo enemigo. Es decir, concentrando en la acción principal la mayor potencia ofensiva posible, oportuna y en la dirección más conveniente. En la ofensiva, las tropas se distribuyen en una dirección principal y en una o más direcciones secundarias. ¿Qué quiere decir eso? Que la ofensiva va a tener un ataque principal y otro secundario. Eso, tomar nota. Que la ofensiva en la distribución de fuerzas debe tener un ataque principal y debe tener un ataque secundario. Pregunta de examen. En la ofensiva, las tropas se distribuyen en una dirección principal y en una o más direcciones secundarias. Las mismas que se denominan ataque o principal o ataque secundario. Excepcionalmente puede existir más de un ataque o esfuerzo principal. Excepcionalmente, pero normalmente hay un ataque principal y un ataque secundario, o un esfuerzo principal y un esfuerzo secundario. ¿Me están escuchando? ¿Cómo están copiando, por favor? Sí, mi coronel, se le escucha, mamá. Sí, mi Muy bien. Estamos hablando de las características de la ofensiva. Estamos explicando cada uno de los puntos. Ahora vamos a hablar del punto de la coordinación y control. El comandante es el responsable de la coordinación de acción de todos los elementos subordinados. El comandante siempre es el único responsable. Es el único responsable de las coordinaciones entre las unidades.
La orden general de operaciones debe incluir todas las medidas necesarias para la coordinación de la operación, tales como zonas de acción, zonas de despliegue, línea principal, base de partida, hora de ataque, etcétera, etcétera. La coordinación y control se asegura mediante visitas del comandante y su plana mayor a los puestos comando de las unidades subordinadas para verificar si las órdenes han sido correctamente interpretadas y fielmente cumplidas. Quiere decir que cuando hablamos de la coordinación y control, el responsable es el comandante de la unidad, porque él debe coordinar con todos sus elementos subordinados y verificar el cumplimiento de las disposiciones. Otra característica es la flexibilidad. ¿Qué características debe tener la flexibilidad? Se la obtiene mediante un adecuado escalonamiento de los medios en profundidad, apropiada ubicación de las reservas, posibilidades de transportar los fuegos de apoyo, morteros y ametralladoras, esos son los fuegos de apoyo, posibilidad de proporcionar apoyo estrecho y continuo a las unidades de primer escalón, otro, razonable utilización de los medios de transporte disponibles. Otra característica para que exista la flexibilidad es un buen funcionamiento del sistema de comunicaciones. Otra característica de la flexibilidad es la preparación de los planes alternos. Siempre debe existir planes alternos. Si un plan sale mal, se debe emplear otro plan. Siempre debe existir los planes alternos. Y cuando hay planes alternos, le facilita la comunicación al comandante y además la disposición de medidas específicas para que ese comandante no abandone. Muy bien. Un elemento importante dentro de las características de la ofensiva es la sorpresa. Póngalo en cierre, póngale un resaltador al término sorpresa. ¿Qué es la sorpresa? Es una acción ofensiva que se puede lograr mediante ¿qué? Del secreto que se mantenga durante el planeamiento, de las medidas de engaño tomadas, de la variación de los métodos y procedimientos empleados en el combate, es decir, la táctica, la estrategia, de la utilización de zonas del terreno aparentemente infranqueables y difíciles, de la movilidad, rapidez y agresividad en la ejecución de la maniobra ofensiva. ¿Cómo se obtiene la sorpresa? Nuevamente, de la movilidad, rapidez y agresividad en la ejecución de la maniobra ofensiva. Ahora, ¿qué busca la sorpresa? La sorpresa constituye una ventaja considerable para el atacante que debe buscarla siempre. Las características de la sorpresa son el secreto, la organización y la rapidez en ejecución. Muy bien, hemos hablado de la sorpresa. Ahora vamos a hablar de la seguridad. La seguridad es una necesidad permanente, cualquiera que sea la situación en la ofensiva, asegura la libertad de acción y la iniciativa. El éxito o fracaso de una operación ofensiva depende en gran parte de la acción que tome el éxito o fracaso de una operación ofensiva depende en gran parte de la acción que tome el comando para protegerse contra las reacciones del enemigo.
La mejor seguridad es mantener al adversario bajo presión de forma tal que no tenga tiempos ni medios disponibles para contrarrestar el éxito del atacante. La seguridad es una fuerza que se ataca Ahora vamos a hablar del plan de apoyo de fuegos. Es la integración de todos los fuegos disponibles que permite el apoyo oportuno, continuo y efectivo a la operación ofensiva. Acá, ¿cuál es el plan de apoyo de fuegos? El plan de apoyo de fuegos es que cada regimiento o cada batallón tiene una compañía de morteros y una compañía de ametralladoras. Entonces, ellos, los morteros, deben realizar diversos planes para brindar apoyo a la compañía, al batallón. Entonces, es importante que estos planes de fuego siempre estén al servicio de la ofensiva. Muy bien. Esas son las características más importantes, los fundamentos de la ofensiva, que tienen que saber los fundamentos de la ofensiva. Anótese, por favor. Fases de la ofensiva. La acción ofensiva pasa por distintas fases, siendo una continuación de las otras, muchas veces sin solución de continuidad y con pausas sumamente breves. Comprende 5 fases que son, póngale en resaltador estas 5 fases de la ofensiva. Aproximación, toma de contacto, ataque, explotación del éxito y la persecución. Esas son las 5 fases que tiene la ofensiva: aproximación, toma de contacto, ataque, explotación del éxito y la persecución. ¿Alguna pregunta, por favor? De eso se trata la ofensiva, sumamente sencillo. ¿Qué es lo que van a estudiar de la ofensiva? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿No? ¿Cuáles son los fundamentos de la ofensiva? ¿Y cuáles son las fases de la ofensiva? No se van a equivocar. Unos son fundamentos y los otros son fases. ¿Quién tiene alguna pregunta, por favor? Esta es una lección corta y es bien concreta. Tienen que saber cuáles son los fundamentos y cuáles son las fases de la ofensiva. ¿Alguna pregunta, por favor? Tienen que tener esta lección impresa, porque si no la tienen impresa, pucha, es difícil que nos podamos entender. Tienen que bajar de la plataforma Moodle e imprimir. Ya en la siguiente clase voy a pasar las ayudas, las diapositivas de las otras 3 lecciones que nos faltan, de la ofensiva, de la defensiva y los movimientos retrógrados. Con eso ya estaríamos en condiciones de dar el examen. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cómo andamos? Todo se te viene, mi coronel. ¿Ah? Tienen que imprimir, tienen que bajar de la plataforma Moodle la lección y tienen que leer, porque si me escuchan así y no me siguen en la lección,
en su papel impreso va a ser complicado, porque ahora no traje yo estoy en otra computadora, no traje las ayudas. ¿Cómo vamos a ver? Preguntas, por favor. María René. No tengo ninguna duda. ¿Qué? No te escucho. Ay, no. ¿Ahora sí me escucha? Sí, ¿ya bajaste de la plataforma Morle? Sí, mi coronel, ya lo bajé. ¿Bajaste? Sí, sí, mi coronel. Igual un compañero lo pasó al grupo, así que por los dos lados ya lo tenemos. Ya, porque de ahí tienes que leer y de ahí en función a eso, a lo que yo he explicado, tienes que ir estudiando, ¿no es cierto? Porque es teoría. Y tienes que leer cuáles son las características y cuáles son los fundamentos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las fases de la Así ofensiva? es, mi coronel. ¿Cuáles son las fases de la ofensiva? Esas tienes que saberlas de memoria y cuáles son los fundamentos de la ofensiva. Eso es lo que me interesa que conozcas. ¿Qué dicen los muchachos? A ver, Darío. Muy bien. Es importante, les reitero que bajen eso de la plataforma Mole, la impresa. Tienen que imprimir y en función a eso vayan leyendo y subrayando cuáles son las fases de la ofensiva y, y los fundamentos de la ofensiva. ¿Quién tiene alguna pregunta, por favor, de los fundamentos de la ofensiva? Está el objetivo, la maniobra, distribución de fuerzas, coordinación y control, flexibilidad, sorpresa, seguridad y plan de apoyo de fuegos. Y cuando hablamos de las 5 fases de la ofensiva tenemos toma de contacto, aproximación, ataque, explotación del éxito y la persecución. Esas son preguntas seguras de examen. Por eso les estoy diciendo que subrayen, pero primero tienen que tener impreso la lección, si no va a ser difícil. Mi coronel, disculpe. Dime, adelante. No sé si no escuché esa parte, pero ¿a qué se refiere con explotación del éxito en la Ya parte, esa fase? en las fases, ¿no es cierto?, de la ofensiva. Muy bien, le voy a explicar qué es la explotación del éxito.
Entonces, una vez que realizamos la toma de contacto, quiere decir la toma de contacto es cuando hay fuego del enemigo, ¿no es cierto? Y nosotros respondemos con nuestras armas y tomamos contacto, fuego con fuego. Entonces, esa es una fase, ¿ya? La toma de contacto. Luego de que se toma de contacto, ya se visualiza dónde está el enemigo, se realiza el ataque. El ataque tiene dos direcciones, un ataque principal y un ataque secundario, o tiene dos direcciones, ataque principal y ataque secundario. Muy bien. Cuando hay un ataque, quiere decir que se ha fijado un objetivo y el objetivo siempre es físico. Entonces, el objetivo va a ser tomado, ¿ya? Y aquí ya viene tu pregunta, ¿cuál es la explotación del éxito? Es cuando ese objetivo ya el enemigo ha abandonado y ha dejado todo un territorio, ha dejado armamento, ha dejado sus enseres y empezamos nosotros a la explotación del éxito porque vamos a utilizar o a reutilizar en beneficio de nosotros todo lo que haya podido existir o existe o se ve o se tiene en ese objetivo. Estamos hablando que puede haber armamentos, puede haber posiciones, puede haber radios, puede haber medios de comunicación, en fin, todo ello empezamos a explotar, pues dice explotación del éxito, ¿ya? Y luego viene la persecución. ¿Qué quiere decir la persecución? Que el enemigo se encuentra en retirada, ha sido dado de baja, vencido en el campo de batalla y está en retirada, está dirigiéndose hacia atrás, corriendo, escapando. Entonces la persecución quiere decir realizar una operación que les corte el camino y se los pueda capturar a los que ya son enemigos. Esa es la explotación del éxito. Cuando tú tomas un objetivo, ese objetivo siempre va a ser físico, y si el enemigo ha escapado porque ya se siente vencido, entonces deja sus pertrechos, deja sus posiciones, deja sus medios de comunicación y lo único que hace es escapar. Entonces ahí viene la explotación del éxito. ¿Está claro? Sí, mi coronel, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más va a preguntar, por favor? Yo tengo una sobre uno de los fundamentos de la ofensiva, que es la maniobra. Menciona tres que son el envolvimiento, el desbordamiento y la penetración. ¿El desbordamiento es lo que creo que es simplemente superar el número? ¿O qué sería? Ya, entonces, en la maniobra que es la conjunción coordinada, ¿no es cierto?, de los medios para alcanzar. Es decir, ¿cómo se realiza la maniobra? Se la realiza mediante el fuego, el movimiento y el choque. A la conjunción de estas acciones se realiza la maniobra. Muy bien, ahora esta maniobra, ¿cómo puede ser? ¿A qué llamamos envolvimiento? El envolvimiento es como una emboscada que a los 360 grados se lo va a envolver y se lo va a atacar. Eso es un envolvimiento, ¿ya? Ahora, el desbordamiento quiere decir que el ataque principal va por el costado derecho y el ataque secundario lo fija en el costado izquierdo. Entonces, el ataque principal es el que va por la derecha y por un costado. A eso se llama desbordamiento. Y la penetración es cuando el ataque va en forma directa y empieza, si el enemigo es débil, empieza a forzar, a romper las líneas enemigas por la parte central. Entonces, esa es la maniobra, que se divide en envolvimiento, cuando el enemigo es rodeado completamente a los 360 y se lo ataca.
El desbordamiento es cuando por la derecha o por la izquierda hay una fuerza de fijación y la fuerza de ataque es por un costado o por otro frente. Eso se llama desbordamiento. Y la penetración es cuando ambas fuerzas, el ataque principal y secundario, rompen las líneas enemigas en la parte central y penetran para hacer después una vez de que haya penetración, ¿no es cierto?, de que las líneas enemigas se han dado por vencidas y el ejército, las fuerzas militares ingresan, es por la parte central. A eso se llama penetración. Esas son las 3 tipos de maniobra. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguien más desea preguntar, por favor? Les reitero, es importante que tienen que tener ustedes ya impreso las lecciones para seguir y seguir anotando ahí algunas indicaciones que yo haga. Para la siguiente clase, por favor, ya deben tener impreso la lección y así vamos a ir avanzando con mayor claridad. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, jóvenes? Ninguna, mi coronel. Muy bien, por favor, los encargados de curso, pasarme sus partes para que yo verifique acá con mi lista que tengo. Si no habría nada más, los dejo en libertad y nos vemos el día jueves. Entendido, mi coronel. Está bien, mi coronel, muchas gracias. Hasta luego, que tengan buenas noches. Gracias, chao, chao. Hasta luego, mi Hasta luego, coronel. Hasta luego, mi coronel. Chao, que les vaya bien. No salgan, no se puede salir, cuidado.